Bueno, continuando con la lógica del módulo que estamos dictando, yo voy a ir otra vez un poquito para atrás para volver a contextualizarnos en qué estamos y porque ahorita vamos a iniciar con el tema contractual. Resulta que el módulo se denomina responsabilidad civil. En la primera clase ustedes dieron la responsabilidad civil para, digamos, que opera la propiedad horizontal, entendiendo que, de acuerdo con las normas en Colombia, existen dos tipos de responsabilidad civil, la responsabilidad civil extracontractual y la responsabilidad civil contractual. En el marco de la responsabilidad civil que tienen los administradores y el Consejo de Administración, exploramos algunas de las normatividades que son de obligatorio cumplimiento para la propiedad horizontal, que en el marco de las obligaciones de cada uno, sea asamblea, es decir, la copropiedad, sea el administrador o el consejo de administración, pues cada uno tiene distintas responsabilidades. Veíamos el cumplimiento normativo de temas como infracciones urbanísticas y la protección que se debe tener por parte de la propiedad horizontal. Veíamos cómo opera el tema de vivienda turística y cómo existen funciones del administrador en el respeto de la destinación que tienen las propiedades horizontales. Luego veíamos el tema de sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo y cómo es una obligación y cómo, además de ser una obligación de la copropiedad cumplir con la norma, pues de qué nos evita a nosotros y para qué debemos estar preparados. Y entonces ahí veíamos algunos casos prácticos, videos, fotos y situaciones específicas que se dan en la propiedad horizontal. Y luego veíamos el cumplimiento de la protección de los datos personales, ¿cierto? Eso fue el lunes de esta semana. Y ayer cerramos todo ese módulo de cumplimiento e incumplimiento para una responsabilidad civil y veíamos cómo podemos transferir los riesgos a través de las pólizas y que existe un amparo dentro de una póliza o una póliza que hace parte de su póliza multirriesgos, que es la póliza de directores y administradores, y el doctor Aldemar nos explicaba un poco de ese tema. Hoy vamos a ver otra fuente de la responsabilidad, que es la responsabilidad civil contractual. Y vamos a hablar de procesos contractuales en la propiedad horizontal. Eh, Hemos denominado lecciones aprendidas porque este también busca ser un tema práctico. Si se dan cuenta en nuestras distintas clases, lo que hemos buscado es traerles casos de la vida real, fotos, videos, situaciones que se presentan, casos que explicamos. Y si bien aquí no vamos a explicar procesos contractuales porque hoy podría ser aburridísimo el tema, lo que sí les queremos traer es, mire, desde nuestra experiencia en propiedad horizontal hemos traído unas lecciones para socializarlas con ustedes. Y esas lecciones están contenidas en esta presentación. Vamos a comenzar indicando que hoy vamos a hablar de procesos contractuales de orden civil. Eso significa que solamente vamos a hablar de los contratos de prestación de servicios. No vamos a hablar de contratos laborales, no es esta clase. Bien, entonces nos vamos a enmarcar. ¿Y por qué razón en contratos de prestación de servicios? Porque el 99.9% de las copropiedades hoy contratan única y exclusivamente a través de contratos de prestación de servicios, contratos de obra, contratos de prestación de servicios profesionales, contratos de prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, contratos de prestación de servicios para revisores fiscales y contadores y por supuesto que el administrador. Entonces, cada vez menos, por ahí un 1% tendrá uno que otro administrador vinculado de manera laboral, a veces hay uno que otro todero, entonces hoy vamos a hablar del 99% que es la regla, 99.9% que es la regla. El contenido que les propongo para el día de hoy es, vamos a hacer una conceptualización y características de este tipo de contrato, vamos a hablar de cuáles son los contratos más frecuentes para la propiedad horizontal, vamos a explicar las etapas del proceso contractual que son tan esenciales, porque a veces, en el caso de nosotros, nos llega ya, y voy a hablar de manera coloquial, nos llega chicharrón. Bien, por ahí veía en estos días un video de una niña costeña y decía, les deseo mucha yuca para ese chicharrón. Entonces, nos llega el chicharrón, que es
el proceso postcontractual cuando hay un incumplimiento. Y un incumplimiento, un no cumplimiento, un cumplimiento defectuoso, un cumplimiento retardado. Todo enmarcado en el incumplimiento. Normalmente el incumplimiento del contratista, no de la copropiedad, aunque también hay casos donde nos llega ya la demanda a la copropiedad por el incumplimiento de la copropiedad, normalmente en el pago de sus obligaciones o por mayores cantidades de obra. En ese orden de ideas, yo quiero abordar todas las etapas, porque a pesar de que normalmente, digamos, ustedes tienen la posibilidad de participar en todas, uno llama al médico cuando está enfermo y uno llama a su firma de abogados cuando también tiene su enfermedad por ahí en la copropiedad. Pero si ustedes entendieran hoy a través de esta clase que es tan importante la etapa precontractual como a partir de la fecha en que se celebra el contrato y cómo desde la etapa precontractual podemos prevenir riesgos y jurídicos y podemos adicionalmente plantear soluciones jurídicas a los problemas que se nos presentan. Y vamos a terminar con unas conclusiones de aquellas cosas que no se nos pueden pasar. Bueno, vamos a partir de unas premisas que he denominado así y es lo que nosotros debemos saber o debemos tener claro cuando hablamos de procesos contractuales en la propiedad horizontal. Y la primera premisa es que los contratos son como la historia, son de quien los escribe. Ustedes saben que los libros de historia no se caracterizan por ser los más neutrales, se caracterizan porque alguien se tomó el tiempo y el trabajo de escribirlos. Y por eso depende de quien escribe la historia, pues sabremos quiénes son los buenos y quiénes son los malos de la historia. Así pasa con los contratos. Depende de quien los redacta, de la manera como se estructura el contrato, pues uno sabe quién los escribe. Y así nos pasa a nosotros cuando nos llega el contratico allá que nos envían, dice, doctora, es que imagínese que necesito afectar la cláusula penal. Me manda el contrato y le digo yo, no me diga que ese contrato lo hizo el contratista. Y me dice, ay, sí, doctora, ¿y usted cómo adivinó? Pues porque todas las cláusulas están diseñadas en favor del contratista y en desmedro de los intereses de la copropiedad. Eso no significa que si hace el contrato de la copropiedad, el contrato debe estar en favor de la copropiedad en desmedro de los intereses del contratista, ¿no? Existen unos principios que establece nuestro Código Civil. Dentro de esos principios está el principio de la buena fe y del equilibrio contractual inmerso, digamos, no está de manera expresa señalado en el código, pero sí está inmerso. Y es que todas las normas están diseñadas para que haya un equilibrio contractual, para que haya un equilibrio tanto en las obligaciones de las partes, sobre todo cuando estamos hablando de contratos sinalagmáticos, que son contratos donde hay obligaciones recíprocas por las partes, que son la mayor parte de los contratos que se suscriben en la propiedad horizontal. En ese orden de ideas, pues cuando yo elaboro un contrato, debo estructurar un contrato donde haya exactas obligaciones y exactas herramientas para las partes. Y ahí es cuando surgen preguntas como, yo debería aceptar contratos donde me imponen una obligación de que el contrato no se termine por la expiración del plazo pactado, sino una cláusula que todos estoy segura que son, si son administradores, me levantarán la mano y me dirán si lo tienen allí, es, debo avisar con 2 o 3 meses de anticipación para informar que no prorrogo el contrato. ¿En qué contrato los vemos? ¿Quién ha tenido esa cláusula? ¿A quién se le ha pasado la fecha para no prorrogar el contrato y queda vinculado 1 o 2 años más a un contratista? ¿A ninguno? No puede ser. Eso pasa es en otro país, entonces en la luna. En mi Harrison, caso, cuéntanos buenos días, profe. No, cómo en mi estás, caso yo Harrison. no lo he realizado. Siempre, normalmente, inclusive por prestación de servicios o por obra contratada, muchas veces le anticipan a uno con un mes, pero no a 2 meses ni nada por el estilo. Pues sí puede Bueno, haber esa cláusula, pero no la no recuerdo. les ha, no les ha tocado, pero Harrison, eso me da a pensar excelente tu aporte. ¿Estela quiere decir algo? Sí, yo los contratos los tengo a un mes y precisamente a un año y precisamente dentro de un mes.
pero en la cláusula del contrato pues, está con 30 días de anticipación, exactamente el lunes se hizo una citación a los contratistas para una reunión para hacer una evaluación de su continuidad o no. Yo no sé si es mi internet o el de Estelita, pero casi no le entendí con continuidad. Pero entiendo que sí tiene contratos a un año y con Sí, espera un momentico, doctora. ¿Aquí ya está bien? ¿Escucha? ahí mejor, Ya, pareciera ya. que ya Ah, está bueno. más. Sí, doctora, lo que le estaba diciendo es que si yo tengo la contratación a un año y se vence el 30 de junio. De hecho, el lunes les hice les envié correspondencia a los contratistas para una reunión para poder analizar, evaluar y definir la continuidad dependiendo del análisis que le hago, del análisis del contrato y del cumplimiento que hayan tenido y pues definir eso. Pero pues siempre, no, yo soy partidaria que uno se reúne y dice por qué se termina o por qué se continúa. Entonces, esa reunión ya la tengo para el viernes en la noche. Bueno, Gracias. sí. En mi experiencia, los contratos por regla deben terminar por expiración del plazo inicial pactado. Yo tengo por qué informarle a nadie antes para que no haya prórroga. Las prórrogas automáticas, desde mi punto de vista, deberían estar proscritas en los contratos. La prórroga automática lo que hace es que juega con la información interna de la copropiedad. Yo voy a poner un ejemplo claro. Eh, Contratos de vigilancia y seguridad privada, que son los que normalmente tienen, que debe avisarse con 30 días, a veces 2 meses y a veces hasta 3 meses. Y resulta que esos contratos se suscribieron, y vamos a poner un ejemplo, se suscribió el contrato en abril, 12 meses, de abril a abril. Resulta que hicimos la asamblea en marzo y a comienzos de marzo hubo cambio de consejo y el consejo decide cambiar al administrador. Entonces entra el nuevo administrador a partir del 1 de abril. Entonces, Diana, nos regalas el micrófono cerrado y ahorita si tienes alguna pregunta, con mucho gusto te damos el uso de la palabra. Regálenme la manito arriba, con eso yo ya sé y ahí van en orden vamos dando la palabra. Entonces, volviendo al ejemplo, esto es un ejemplo que se presenta habitualmente, no estoy hablando de un caso particular, así como dicen en las novelas, puede parecerse, pero no me estoy refiriendo a nadie en especial. Y resulta que entra el nuevo administrador el 1 de abril, firma su contrato y el contrato de vigilancia se vencía el 9 de abril. Y en ese cambio de administración, de consejo, de asamblea, a nadie se le ocurrió que tenía que informar con 30 días de anticipación, es decir, el 9 de marzo, cuando estábamos en la asamblea, que sí o que no se prorrogaba el contrato. Y entra la nueva administradora, miren, por experiencia, un mes se demora un administrador en hacer empalme, en revisar los contratos, que es lo primero que uno debería entrar a revisar. Lo primero, la primera semana es a leer el reglamento de propiedad horizontal, que es, espero, la lección número 1 que les haya quedado este módulo. Lo primero que uno hace cuando recibe una nueva copropiedad es leer el reglamento y hacer un resumen y tener muy claro dónde consultar las cosas y más o menos qué particularidades tiene el reglamento. Y en la segunda y tercera semana revisar cada una de las carpetas de los contratos, revisar que tengan toda la documentación, entrar a revisar, digamos, en qué estado está, hacer un cuadrito de vencimientos, de obligaciones principales, de términos, de garantías, revisar si tiene las garantías, etcétera, etcétera, y del estado de ejecución de cada contrato. Pero paralelamente, entonces uno contesta derechos de petición, tiene que sacar cuentas de cobro, tiene que empezar a hablar con el contador porque al final de mes vienen los estados financieros, o sea, toca ir trabajando en está lo urgente y lo necesario. Lo urgente, que no necesariamente es lo importante, entonces con lo urgente es conteste el derecho de petición que me llegó, atienda a la señora que tiene un problema de cartera desde hace 6 meses y nadie se lo ha resuelto, revise los comprobantes de pago para ver si sí, si no, empápese de los temas de logística, del cambio del vigilante, que se formó la aseadora, que, etcétera, etcétera, pero adicionalmente lo importante que es, leas el reglamento de propiedad horizontal, léase los contratos y haga un cuadrito de alertas de los contratos, ¿cierto?
y resulta que se le pasó el término y nadie quiere la firma de vigilancia en la copropiedad. Y por culpa de la administradora nueva entramos mal. Entonces, la administradora es lo peor. Cambiamos a nuestra excelente, es que la administradora saliente lo hubiera hecho, pero la entrante no fue capaz. Pero claro, ¿cómo va a ser capaz si hasta que se empapa resulta que justo en ese periodo de tiempo se vencía el contrato o se vencía la posibilidad de hacer la renovación, de informar que no se renueva el contrato? Por eso, por regla general, para evitarnos ese tipo de chicharrones, a mi juicio, uno debe dejar terminación del contrato por expiración del plazo pactado. Punto. Si yo contrato una firma de vigilancia por un año, es por un año. Venga, es que lo han hecho también. Me encanta cómo trabajan. Bueno, entonces la copropiedad decide prorrogar el contrato. Así debería ser. Así deberíamos hacer. Ah, que es que, mire, justo en ese periodo de tiempo, ¿sabe qué? Vamos a hacer un otro tercer contrato por un mes, evaluamos el servicio, hacemos una encuesta, así como el examen que hicimos la clase de Habeas Data, donde les enviamos el link, entonces enviamos un link a los chats de la conjunto para que evalúen el servicio. Venga, la gente está contenta con el servicio, dos o tres personas que siempre estarán inconformes con todo, sea bueno, sea malo, entonces renovemos el contrato, pero tengamos la posibilidad de decidir. Si yo pacto renovaciones automáticas, estoy jugando con el desconocimiento, con los empalmes, con el tiempo, con el despiste. Es que justo, doctor, usted puede creer, yo tengo todo organizado en mi calendario y me tenía que salir la alarma y yo no sé qué me pasó en el momento de la configuración y la alarma no sonó y yo me di cuenta 2 días después. ¿Será que puedo terminar el contrato 28 días antes? Entonces ahí es cuando dice, usted pactó 30, no pactó 28, 25, 20, 10. ¿Para qué pactaba esa cláusula? Usted misma se amarró. Por esa razón, y como esa cláusula a quién le conviene, al contratista, pues esa cláusula será redactada y puesta en el contrato. Si ustedes firman un contrato elaborado por un contratista, tengan la certeza de que el 80% de las obligaciones van a estar a favor de él y seguramente no tan a favor de la copropiedad. Por eso es importante que yo tenga un asesor de confianza, porque digamos que quienes son abogados súper tendrán la experticia y administradores pues excelente, revisarán sus propios contratos y podrán y hacer un análisis juicioso de cómo equilibrar un contrato. Pero si no, pues tengan su asesor jurídico para poder realizar contratos, sobre todo contratos, y yo, miren, las copropiedades, digamos que el proceso de construcción de copropiedades fuerte se dio desde hace 15 años. Y últimamente se están construyendo, pues obviamente, muchas copropiedades, a pesar de que Camacol esta semana estaba quejándose de una recesión del sector de la construcción. Pero en general uno ve que digamos, de unos 10 a 15 años para acá hay un fuerte componente constructivo. ¿Y eso cómo nos impacta? A nosotros como administradores al hacer el análisis, pues que resulta que si hace 10, 15 años construyeron un edificio, pues seguramente si no se han hecho mantenimientos, que normalmente se deberían hacer a los 5 años, pues a los 10 años ya el edificio chilla y toca hacer mantenimientos. Mantenimientos que están al orden del día, impermeabilizaciones de cubierta, limpieza y mantenimiento de fachada, limpieza y mantenimiento de adoquín, arreglos de adoquín. Esos son contratos de obra que son sumamente onerosos. Una copropiedad está suscribiendo contratos de 2.000, 3.000 millones de pesos, pues su efecto contratos de 500, dependiendo del tamaño del edificio, de 500 millones de pesos. Esos son contratos sólidos, grandes. Y mi pregunta es, ¿cómo yo como administrador suscribo un contrato de ese valor y no lo hago revisar de un abogado que diga, venga, tengo las herramientas para poder exigir una garantía posterior, tengo las pólizas que realmente requiero para el contrato, o yo estoy firmando el documento que me pasó el contratista? Estelita, Doctora, tengo dos preguntas. Una es el término que su merced dijo que se debería colocar para evitarse eso de estar, de que se le vaya el contrato automáticamente. No lo alcancé a escuchar el término de terminación del contrato, no sé. Y tengo otra pregunta que me ha surgido y es que cuando llega el administrador, es que lo que siempre he escuchado.
Llega el administrador y trae su contador. La pregunta es si el contador tiene ya un contrato, digamos, hasta diciembre y el administrador entra a partir de abril y supuestamente el administrador lleva el contador, o sea, ¿cómo se determina el contrato a una persona de, así para poder tener su contador de confianza, por decir algo? Siempre me ha surgido esa duda y pues he visto que eso ha pasado en la vida real. No me está pasando a mí, pero yo decía, ¿cómo le que termine el contrato para meter el contador que la administradora quiere? ¿Su merced me puede orientar con eso, por favor? Bueno, Estelita, esta es pregunta al experto, así no te va a ver con el tema. Son dos preguntas. Bueno, la primera es, la recomendación es no pacten prórrogas automáticas del contrato. Es decir, todos los contratos por regla general deberían terminar con la expiración del plazo inicial pactado. Si pactamos un año y son contratos que son permanentes en la copropiedad, es decir, si yo voy a hacer una impermeabilización de cubierta, pues seguramente haré una cada 5, 6, 10 años. Pero si yo voy a contratar un contador, como es el caso que nos pone aquí Estelita, pues yo tengo que mantener un contador en la copropiedad si el administrador no es contador y si el administrador no trae su contador. Entonces, eso significa que esos son contratos que voy a hacer todo el tiempo. Y en esos contratos que voy a hacer todo el tiempo, normalmente el plazo es de un año. Y si yo pacto un plazo de un año, pues ese es el término del contrato. Yo tengo que avisarle que no lo voy a prorrogar. Lo que le tengo que avisar es si quiero continuar con sus servicios, pues o suscribimos un otro sí o un nuevo contrato. Y en eso seamos muy juiciosos, porque ahí surge el otro tema. Dejamos vencer los contratos y se nos olvida o pactar otros sí donde dice modificamos la cláusula 2 o la cláusula 3 que normalmente la del plazo, aumentando el plazo por 12 meses más, eso significa que va hasta tal fecha. Ya, estamos cubiertos. Muchas veces recibimos prestación de servicio personal, es decir, de personas naturales que prestan su servicio, que inclusive los tenemos sentados todo el día ahí en la oficina de administración o lo que sea, o prestando sus servicios, el que sea, y resulta que no firmamos contrato y no renovamos el contrato. Y recuerden que el contrato laboral, cuando hay prestación personal de servicio, cuando hay honorarios, cuando hay subordinación, podemos configurar un contrato de realidad, un contrato laboral. Entonces, no debemos dejar sin contrato. La pregunta que nos hacía Estelita de la sección, pregúntale al experto, que no tiene que ver con el tema directamente, es, o más o menos, pero no directamente, es qué pasa con el tema contable. Entonces, yo por ahí abrí la ley y la abrí porque quiero ser textual. Artículo 51, ley 675 del 2001. Entonces, están las funciones del administrador y está la función que dice, quinta, es función del administrador llevar bajo su dependencia y responsabilidad la contabilidad del edificio conjunto. Entonces, la pregunta es, ¿de quién es responsabilidad la contabilidad? Del administrador. Ah, pero es que el administrador no es contador. Ah, eso es distinto. Entonces el contador debe tener, el administrador debería tener su contador. Y si yo soy responsable, este es el deber ser. Es lo que si yo estuviera en el lugar de usted, si fuera administradora, ¿qué haría? Si de acuerdo con la ley yo soy responsable de llevar la contabilidad, pues yo no voy a dejar que es que sea la copropiedad la que me contrate un contador. Porque si la contadora o el contador la embarra, resulta que respondo yo. Está bajo mi responsabilidad y dependencia. Si yo fuera administradora, escogería al contador que a mí me dé confianza, que es experto, para que me acompañe a prestar el servicio en cada una de mis copropiedades. Eso lo haría yo. ¿Qué pasa? Que hay copropiedades y hay administradores que no lo saben así. Entonces, yo llego a administrar, allá tienen un contador, el contador tiene contrato a 12 meses, pues si yo voy a terminar ese contrato, tengo que revisar qué está pactado en el contrato para saber cómo terminar el contrato con el contador. Si yo dije ahí que tengo que avisar con 30 días de antelación y termino en cualquier momento y no habrá indemnización de perjuicios, perfecto, lo puedo terminar. Le aviso hoy a que a partir del siguiente mes, estamos a 29, entonces le aviso al contador que a partir del 1 de julio ya no va.
y yo traigo mi contadora o mi contador, que es el que me da confianza porque la responsabilidad contable está en mi cabeza. Pero si no establece nada o me siento como un acuerdo a terminar el contrato, que puede ser una posibilidad, o al terminar el contrato pues, me toca mantener o lo indemnizo, aplica cláusula penal o lo que sea. Entonces, esa sería mi sugerencia. Juan Sebastián, ¿cómo estás? Un buen día, doctora Carolina. Muy bien, gracias. Gusto saludarte en este escenario. Cuéntame. Lo mismo digo. Tengo una pregunta respecto a la interpretación que se le debe dar entonces a esas cláusulas de renovación automáticas que pareciera que convierten esos contratos en infinito, ¿no? Entonces, digamos, hay contratos que son del 2015 que hay quienes dicen, no, es que como tiene cláusula de renovación automática y no se ha terminado hoy 2024, entonces sigue causando efectos jurídicos dicha cláusula y no le puedo terminar. Entonces no sé cómo interpretar la renovación automática por siempre. No sé si es así o cómo debe interpretarse. No, la renovación automática solamente es por el periodo siguiente. ¿Qué pasa? Que a veces también esperan mucho tiempo y dicen, yo voy a esperar 10 días, los 30 días que me indica, o los 2 meses que me indica, o los 3 meses que me indica, porque a veces dicen 30 días, un mes, 2 meses, 3 meses, pero yo lo puedo hacer desde el día 6. ¿Qué pasa? Que también uno debe pensar, es estratégico que yo le informe a la firma de vigilancia desde hoy, a 6 meses de terminar el contrato, que no le renuevo es por el siguiente periodo. Claro, podrían ser infinitos y entiendo tu punto y es si a todo el mundo se le pasa, a todos los administradores o a mí, si soy el único administrador de aquí en adelante se me pasa, pues uno tiene contratos y además con las firmas de vigilancia por este tema de los valores agregados, que ese es otro tema que seguramente hablaremos más adelante, pero que sobre el cual pues la normativa es muy explícita y yo tengo una posición al respecto, que no es la posición financiera que normalmente tiene el Consejo de Administración. Pues terminamos suscribiendo un contrato por 2 años. Hay que informar con 2 meses de antelación y como a alguien se le olvidó, pues siguen 2 años más y luego alguien volvió y se le olvidó y siguen 2 años más y podrían ser en efecto infinitos. Pero lo cierto es que las prórrogas de los contratos automáticas o las renovaciones automáticas de los contratos se hacen por el periodo inicial. Si yo pacto un año, pues estaría renovando automáticamente por el año siguiente. Ese sería el punto y no sé si ese era como la discusión o el punto al que querías llegar. Sí, sí, señora. Digamos, es esa percepción que hay de, tengo un contrato, el contrato A, ese contrato A se prorroga automáticamente si no se notifica con X días de antelación, se renovó otro año. Mi interpretación es que hasta ahí iría, sea o no que yo al siguiente año renovado, prorrogado, notifique la terminación, digamos, ya el contrato muere ahí, pero hay gente que interpreta pues que como se renovó y sigue existiendo la cláusula, entonces se renueva por siempre, por siempre, por siempre, sucesivamente, y parece como un contrato de tracto sucesivo que no acaba nunca. Entonces, pues ahí es donde donde estaba la duda, pero creo que está resuelta con lo que su merced dijo. Listo, Juan, gracias. Estelita tiene la mano levantada porque tienes otra pregunta o porque se te quedó levantada. No, profe, disculpa, ya la bajo. Gracias. Tranquila. Bueno, la premisa número 2 que tiene mi madre sabia y todas las madres es piensa mal desertarás. Y esto, y esto lo digo es en el sentido de que no hay que tragar entero. Cuando me presentan propuestas de servicios y cuando suscribo contratos, leamos con ojo crítico tanto las propuestas como las cláusulas de los contratos. Revisando desde todos los puntos de vista, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si no? Eh, y siempre soportemos los contratos con toda la documentación precontractual que se requiere. No omitan ninguna posibilidad. Normalmente cuando hacemos revisión de contratos, nosotros solicitamos, por ejemplo, antecedentes disciplinarios de la Procuraduría, antecedentes fiscales de la Contraloría, pasado judicial o los antecedentes judiciales. Solicitamos la Cámara de Comercio, que es el certificado de existencia y representación legal y la matrícula mercantil.
Solicitamos y dependiendo del tipo de contrato, pues uno puede ir solicitando más y más información. ¿Qué sentido tiene el solicitar todo eso? A mí muchas veces me dicen, pero ¿por qué si este no es un contrato del Estado? ¿Para qué pide eso? Pues porque si yo tengo un contratista que fue sancionado con el Estado por el incumplimiento de un contrato, ¿qué? Y sobre todo un contrato de obra, y un contrato de obra de 2.000 millones de pesos, pues yo me pongo a pensar, me da tranquilidad suscribir un contrato con un contratista que le ha incumplido al Estado. A mí personalmente, no. Yo normalmente hago revisiones en la página de la rama judicial para verificar si ese contratista tiene o no tiene algún proceso en curso. Y, digamos, esa información no puede ser tomada como determinante. El hecho de que a mí me hayan demandado o que yo haya tenido que demandar a una copropiedad, pues no significa nada distinto a que me siento con el contratista y le digo, cuénteme, usted tiene aquí una demanda que usted interpuso como demandante a tal copropiedad. Y dice, sí, claro, porque yo pasé una factura y nunca me la pagaron. Y dice, ah, bueno, está en todo su derecho de exigirlo, no pasa nada. Pero sí, tengo 3, 4 demandas de responsabilidad civil por incumplimiento del contrato. Pues entonces uno sí debería pensar, venga, 3 copropiedades no pueden estar equivocadas. Una alerta. Investigo. Soliciten referencias, sobre todo cuando son contratos grandes. Si un contrato de 1 millón de pesos o de 500.000 pesos, pues, no se ven, pues en el marco del valor del contrato, de la trascendencia del contrato, de la estructuración del contrato, pues uno también evalúa, aunque siempre es bueno tener referencias de otros administradores y preguntar, venga, ¿cómo les ha ido con este contratista? Tomar con pinzas las referencias, porque a veces hay temas personales que pueden trascender de la esfera de lo que es objetivo, pero sí me dan elementos de juicio para tomar adecuadas decisiones. ¿Qué pasa si no se renovó la matrícula mercantil? Pues los comerciantes tenemos esa obligación. Eso significa que si yo contrato con una persona que no ha renovado su matrícula mercantil en los últimos 2, 3 años, pues la información que está ahí realmente no me da tranquilidad, porque esa información puede y debe y seguramente estará desactualizada. En el momento de un conflicto donde yo tenga que notificar al contratista para que vaya a una conciliación o eventualmente se haga parte dentro del proceso, pues voy a tener dificultades porque ya ni siquiera, y de hecho me pasó, tuve una dificultad de un caso, ese fue una caída de una persona en una propiedad horizontal y a causa de un descuido de la firma de aseo que es un elemento peligroso y se presentó la caída, se presentó la demanda. Dentro del contrato se había pactado una cláusula de indemnidad donde en el evento de alguna reclamación se podía acudir a esa firma para que respondiera por los perjuicios derivados de su objeto contractual, y resulta que cuando revisamos la Cámara de Comercio no la ha renovado 3 años. Afortunadamente la copropiedad contaba con su póliza de bienes comunes, un amparo suficiente, una negociación, pero esa empresa nunca se hizo parte. Enviamos notificación al correo electrónico, lo rebotaba, no ha pagado el servidor hacía como 2 años, o sea, no tenía cómo recibir comunicación. Y diciendo, bueno, a la sede física tampoco funcionaba, no hubo mano de poder vincular a la persona, o sea que si nos hubiéramos ido de pronto más allá, muy seguramente le ha tocado responder a la copropiedad. Afortunadamente ya en la audiencia inicial la aseguradora ofreció, la copropiedad pagó el deducible, hubiera podido, por ejemplo, transferir ese deducible a su contratista como en otras copropiedades lo hemos logrado. Entonces, por eso es importante revisar la Cámara de Comercio, que el objeto social de la sociedad comercial realmente corresponda al servicio que me están ofreciendo. Digamos que eso como tips, y pues hay que ser un poco desconfiados y no dar nada por sentado. La premisa 3, y esa la sabrán ustedes y los consejeros que están acá me lo ratificarán. Si las cosas salen bien, es gracias al Consejo de Administración. Pero si algo sale mal, ustedes saben que siempre la culpa será del administrador. Y esta premisa no es gratuita. Realmente la responsabilidad de suscribir contratos y de revisar la ejecución de los contratos, pues no está en cabeza del Consejo de Administración, está en cabeza del administrador. Acuérdense, y lo que ha insistido el doctor Aldemar en sus clases,
el deber de diligencia, de prudencia, actuar como un buen padre de familia, como un hombre de negocios. Eso, digamos, no es una retahíla ni un poema, es realmente lo que deberíamos hacer y más aún cuando vamos a suscribir contratos. Juan, cuéntame. Sí, profe, buenos días. Un testimonio, como dicen por ahí. ¿Qué pasa cuando, bueno, Guadalupe. eh, es la siguiente, en la copropiedad contrataron la renovación de la portería, y resulta que, bueno, después de muchos problemas, casi que no la entregan 6 meses sin hacer nada, se nos dio por hacer esa verificación que su merced dice. Y en la Cámara de Comercio decía que era una empresa que se dedicaba a prestar servicios de limpieza y estaba haciendo una obra civil. Y ahí que ya no se pudo hacer nada. En esos casos que, por ejemplo, Pues ahí hubo falta de diligencia de no hacer esa revisión antes. Si suscribieron pólizas de cumplimiento con amparos de calidad y estabilidad del servicio y si lo que estamos afectando es la garantía, podría definitivamente, digamos, garantizarse la recuperación del porcentaje asegurado. Si es del 100%, pues ahí tocaría hacer una acción de protección al consumidor exigiendo el cumplimiento de la garantía legal. Pero pues esas no, son las imagínese cosas. que, ay, Sí, perdón. No, profe, tranquilo. imagínese que no suscribieron la póliza debidamente, digo debidamente porque no conocíamos los términos de la misma, el nuevo consejo que asumió 6 meses después, un año después, y resulta que cuando se hizo afectación, se quería hacer afectación a esa aparente póliza que constituyeron, fueron y dijeron no, porque es que ustedes ya le metieron mano, y resulta que al mes de que la entregaron, sí, efectivamente, en ese momento la administración que lo contrató le metió mano porque la puerta la dejaron muy pesada y se cayó, y se les llamó y nunca vinieron, entonces pues claro, ¿cómo se deja la puerta así? Entonces lo que hicieron fue pues volverla a poner en su sitio y repararla. Entonces que por ese hecho ya perdía toda la garantía. No, pero eso no aplica porque recuerden y seguramente, y esperemos que así sea, que nos vuelvan a invitar a este tipo de escenarios académicos, pero existe la ley de protección al consumidor, la ley 1480 del 2011, y esa está por encima de cualquier acuerdo particular. Y a propósito que estamos hablando de contratos. Entonces, no por poner más, un contrato, no por tener 500 páginas, está mejor blindado que un contrato que tiene una página o dos páginas. Recuerden que existen normas de carácter imperativo y esas son las leyes, las normas relacionadas con la protección al consumidor. Es decir, que si yo opto algo en contra de cualquier norma que protege al consumidor que está establecida en el Estatuto General o en el Estatuto Particular, que es la Ley 1328 del 2009, que es la del consumidor financiero, pues se entenderá por no escrita, es ineficaz, no se podrá aplicar. Entonces, no es tan así como tú nos planteas de que, no, es que usted como ya le metió mano y la limpió, entonces perdió la garantía. Es que como a usted le tocó volverla, no, eso es un tema completamente diferente. Hay que surtir un procedimiento previo, que es una reclamación formal al constructor o al contratista. El contratista tiene un término para decir cuál es la solución, arreglar. Si lo arregla y vuelve a quedar mal, yo ya agoté mi instancia inicial con el contratista y puedo acudir a la jurisdicción. Los jueces, ya sea la jurisdicción ordinaria o los jueces de la jurisdicción de la, digamos, administrativa que operan en la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera, sea dependiendo del tipo de sociedad a la que estemos hablando. Si es una entidad vigilada por la superfinanciera, pues se acudirá allá. El resto van para la Superintendencia de Industria y Comercio de manera residual, pues básicamente se podrá exigir el cumplimiento de la garantía. Lo que pasa es que los términos sí son perentorios. Eso significa que tengo un año para demandar a partir del primer año que tuve conocimiento del tema que me da lugar a la garantía o de la terminación del contrato, digamos, dependiendo de cada caso y eso habrá que revisar, pero para que lo tengas en cuenta. Bueno, la cuarta premisa es, sabemos con quién nos casamos o de quién nos casamos, pero no de quién nos divorciamos. Y eso ocurre en la vida privada y eso ocurre con los contratistas. Finalmente, cuando yo suscribo un contrato, es un matrimonio por un tiempo para un objeto dentro de un plazo a cambio de, ¿y qué ocurre en el momento en que terminamos el contrato o en el momento en que las cosas no salen bien?
Pues debemos tener las reglas muy claras. Cláusulas de terminación de los contratos. Muchas, las mayorías no lo tienen. Hay otras que son las cláusulas de insultas. Entonces, terminaremos el contrato de mutuo acuerdo. Pues claro, o sea, no importa que yo lo ponga en el contrato. El Código Civil, en el artículo es 1635, si no estoy mal, señala que es voluntad de las partes resolver los contratos en cualquier momento. Así como yo decidí contratar, venga, yo estoy viendo que esto no está saliendo bien y yo le digo, ¿sabe qué? Yo no lo voy a poder cumplir. Resolvamos el contrato de común acuerdo. Págueme lo que hice y dejemos así. Ah, listo, suscribimos el contrato. El caso de los administradores. ¿Cuántas veces llega el nuevo consejo y el administrador insiste y yo me quedo y es que yo tengo un contrato, yo tengo un contrato? Me dice, de verdad es sano, siquiera mentalmente, quedarse en una copropiedad donde no lo quieren? Suscribamos un contrato de terminación de mutuo, un acta de terminación de mutuo acuerdo y terminemos el contrato. Que si está en la cláusula o no está en la cláusula, lo puedo hacer, claro que lo puedo hacer. Realmente las cláusulas de terminación yo sí debo pactar. Uno, ¿cuáles son las obligaciones de mi contrato que yo considero que son graves? Que yo considero que son radicalmente graves. ¿Y qué ocurre cuando ese incumplimiento se presenta? ¿Cuál es el procedimiento que voy a aplicar? Y si puedo aplicar la cláusula de terminación automática. Eso es lo que yo debería pactar en una terminación. Es que yo llamé a la administradora y no me contestó y la llamé el lunes, la llamé el martes, el miércoles le envié un correo y solo hasta el jueves apareció. Por eso yo quiero terminar el contrato. Es claro que para poder resolver un contrato, yo tengo que si me voy a un proceso, porque es lo que normalmente pasa, el 90% de los procesos que recibimos en responsabilidad civil contractual, donde están vinculadas las copropiedades, es porque terminan los contratos. Porque llega el nuevo consejo y entonces dice, ¿sabe qué? A partir de mañana la he hecho, que ni quiera terminar el contrato. Tiene un contrato de prestación de servicios y termina echándolo o despidiendo, cuando realmente lo que procede es una terminación. Que la ley ya contempla la terminación de mutuo acuerdo, lo podría hacer, sí, perfecto, pero si la otra persona no quiere, pues no es de mutuo acuerdo. Entonces tengo que revisar si realmente hay un incumplimiento grave en la prestación del servicio. De lo contrario, pues podría haberme inmerso en un proceso que muy seguramente me van a decir que usted no cumplió el contrato, que usted fue el que incumplió el contrato, que usted no tenía por qué terminar anticipadamente un contrato porque eso no fue lo que nosotros pactamos dentro del contrato. Lía, Buenos días, doctora Carolina. Buenos días a todos los compañeros. Doctora Carolina, es que estaba tratando de subir la mano hace ratico, pero algo le pasaba a mi computador y no lo pude, pero al lugar por lo que dice, sabemos con quién nos casamos, pero no de quién nos divorciamos. Es una pregunta que tiene que ver con algo que nos pasa en nuestra parcelación. Uno, que nosotros muy felizmente le compramos a una parceladora un predio ubicado en una etapa donde tanto en la promesa de compraventa, tanto en la escritura como en el reglamento de propiedad horizontal dijeron que que lo que nos vendían tenía el servicio público de alcantarillado y que para ello era la construcción de una petar. 7 años después, este año nos enteramos que la constructora nunca pidió ni siquiera el permiso de vencimientos a la CBC, Corporación Regional del Valle del Cauca, y bueno, ante eso ya contratamos una empresa para que haga la auditoría de lo que ha pasado con el recibo, para el recibo de zonas comunes, porque no se han recibido pues las que son de recibo general. Y lo otro es que en este momento precisamente estamos estudiando qué es lo más indicado hacer para que sea pronto, ya que las constructoras por lo general terminan de vender sus casas y al poquito tiempo ya se declaran en insolvencia o se liquidan. Teniendo en cuenta la morosidad de la rama judicial, doctora, y veo que usted tiene mucho conocimiento en varias áreas, ¿cuál sería su consejo para acudir? Ya se le envió
digamos, el derecho de petición, ¿por qué no hizo? ¿Qué pasó aquí con la PETAR? Ya se trajo tanto a la CBC como a la administración municipal a verificar el no cumplimiento de esa cláusula y de esa eh, condición que estipula para poder hacer licenciar una parcelación. Eh, ¿Qué nos aconsejaría usted? Primero, amorosidad de la rama judicial, pero si ya hicimos un derecho de petición directo y reclamación directa a la constructora, sabemos que podemos acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio por ser como más cortos las respuestas. Usted, en su experiencia, en su conocimiento, ¿qué nos aconsejaría? ¿Hacer esa demanda por las garantías de Ley de Protección al Consumidor, Ley 1480, o, o realmente avanzar con un proceso de conciliación para efectos de acudir a la rama judicial? Hola Lía, ¿cómo estás? Digamos, desde la clase número 1 yo les decía que estos temas particulares no te puedo dar una respuesta aquí, porque tendría que hacer una revisión consensuada del documento, digamos, de todos los documentos que ustedes tienen. Eso no es un tema específicamente de temas de procesos contractuales, ese es un tema de responsabilidad civil del constructor. Existen gamas de posibilidades. Yo puedo, si hay interés del contratista, de manera general, yo no voy a referirme a tu tema específico porque sería irresponsable de mi parte darte una opinión, pero habría que hacer una revisión. Por ejemplo, los términos. Entonces yo te digo, haz una acción de protección al consumidor por publicidad engañosa, porque ustedes les prometieron y no les cumplieron, pero además por incumplimientos normativos, incumplimientos de la licencia de construcción, etcétera, etcétera. Y resulta que tenemos 2 años para demandar y ustedes ya lo recibieron hace 10 años. Entonces tú dices, me voy por este lado. Y cuando les digan prescripción de la acción, dicen, no, esa doctora no sabe. Claro, yo no tenía todos los elementos del juicio. Entonces, en efecto, uno, yo puedo mirar si hay la posibilidad de hacer una conciliación. Entonces, ¿sabe qué constructora no la construyó usted? En el mercado, una petar de la capacidad que se requiere vale, no sé, 100, 200 millones de pesos. Pues págueme lo que vale, nosotros la construimos y compensamos si adicionalmente hay otros temas, pues incluye una conciliación. Posibilidad de reclamar, por supuesto que existe la protección al consumidor, pero los términos de prescripción son perentorios. Entonces, temas, y lo vi, yo creo que yo hice una alusión en alguna de las reuniones que tuvimos. Hay dos posibilidades. Una, si son líneas vitales o temas accesorios, es 1 año y podemos reclamar a partir del segundo año judicialmente. Y si son temas estructurales, y cuando son estructurales es que yo tengo un informe estructural que me dice que la edificación amenaza ruina, son 10 años. Y tengo al siguiente año cumplido los 10 años para demandar. Si yo no tengo esos términos y demando, pues seguramente para la prescripción y me la van a reclamar y no hay nada que hacer. Y la segunda opción es poder constituir o poder configurar un caso de vicios ocultos que existían en la construcción por cosas que son inherentes a la prestación o a la construcción de una obra que necesita, que es obligatoria la prestación de los servicios. De hecho, la licencia de construcción está amarrada precisamente a la disponibilidad de servicios, acueducto, alcantarillado, energía y gas. Y si no lo, no, si yo no cumplo, pues estoy cumpliendo además con un derecho fundamental que es el derecho a la vivienda digna, que además hace parte del bloque de constitucionalidad y que sea incorporado en la normativa a través de leyes que son imperativas y podría reclamarlo por ese lado. Pero pues habrá que hacer un estudio concienzudo del tema antes de poder emitir. Entonces, si existen esas posibilidades, tú las has mencionado de manera, digamos, muy, muy sucinta, pero saber qué decisión tomar, pues no depende de los términos de la jurisdicción, porque en efecto los procesos jurisdiccionales en la superintendencia son sumamente rápidos, en el sentido de que más o menos en apelación, bueno, en primera instancia puede durar 1 año y medio en emitir una sentencia, y la rama judicial por ahí pasa la cuenta. Pero pues ese no es el único criterio que uno debe tener para tomar ese tipo de decisiones. En algunas cosas la superintendencia, digamos que la financiera sobre todo es muy específica cuando son eh, reclamaciones que se hacen contra bancos
y contra aseguradoras son muy técnicos, solamente tratan esos temas, entonces saben a lo que van, conocen el Estatuto de Protección al Consumidor, conocen el Estatuto del Sistema Financiero, entonces seguramente, mmm, digamos que las sentencias van a ser muy expertas sobre ese tema. Un juez, dependiendo de la cuantía, si es una de pequeñas causas o un municipal, pues recibe de todos los casos dentro de eso al que yo le voy a presentar y muy seguramente pues no será experto porque maneja muchas cosas, no será experto en el tema específico respecto de una violación en el sistema financiero frente a un banco, frente a una aseguradora. Entonces, por eso considero que hay que hacer una evaluación juiciosa para que ustedes puedan tomar la mejor decisión y que pues este no es el escenario como para poderte resolver concretamente la pregunta específica. Gracias, Eh, doctora. no, con muchísimo gusto. Por ahí tenía manos levantadas, pero las bajaron. Bueno, y finalmente la quinta premisa es dame la prueba y te daré el derecho. Carlos, déjame termino esta idea y absolvemos tu inquietud. ¿A qué se refiere este tema de dame la prueba y te daré el derecho? Este es un principio general del derecho, pero aplica en los contratos de manera clara. ¿Cuántas veces se pierden procesos porque no se preconstituyeron las pruebas para poder defender una posición frente a un juez en un incumplimiento? Si yo veo que el contratista me está incumpliendo, escribo. No le digo, no lo llamo al teléfono. De hecho, los WhatsApp son pruebas, pero tienen cierta dificultad para ser incompatibles. Los procesos son pruebas. Los audios también son pruebas. Pero si yo tengo un elemento del cual nunca voy a tener duda que es un correo electrónico o una comunicación con firma de recibido, pues hagámoslo de la manera formal, de tal suerte que cuando yo requiera las pruebas, donde yo le hice requerimiento una, dos, tres veces, allí las tengo consignadas. Eso durante la celebración y ejecución del contrato. Y previamente, todas las comunicaciones que se surten en el marco de un contrato, de un proceso de selección contractual, hacen prueba en contra de las partes. Si yo acepto una u otra cosa, si yo renegocio una... De hecho, cuando yo hago negociación de minutos de contrato, esos comentarios que se realizan entre las partes, no, modifíqueme esto, cámbieme esto, eso hace parte del proceso contractual y cuando yo tenga que resolver un contrato, yo le puedo decir al juez, es que yo le mencioné a la administradora o yo le dije al contratista que si no se modificaba esa cláusula, pues yo no suscribí el contrato. Y resulta que en el momento de la celebración del contrato me cambié el documento y yo terminé firmando otro distinto. Claro que hace prueba, desde que yo tenga todo documentado. Y respecto a este tema, lean los contratos que suscriben. No firmen a ojo cerrado. Léanlo una y dos veces. En negociaciones grandes o de buena fe o no tan de buena fe, se cambian los contratos y resultamos firmando o comprometiéndonos a obligaciones a las cuales no teníamos la claridad de que teníamos esos compromisos. Entonces, invitación especial a que documentemos todo y revisemos los contratos. Carlos. Profe, bueno, retomando el tema que la compañera Lía ahorita comentaba, más esta premisa, pues le comentaré yo algo. Vivido de la parte del consejo donde actualmente pues estoy viviendo. Hace aproximadamente unos 7 años, pues ya existía una demanda y lo que pude evidenciar que porque inclusive dentro de ese mismo consejo eligieron ¿cómo es que? Un auditor, pero del consejo, o sea, para la revisión de contratos y de toda esa parte. Encontré que, por ejemplo, la compañía de vigilancia no estaba debidamente registrada ni en la superintendencia de sociedades ni nada por el estilo. Entonces, como lo reitero, muchas veces toca revisar incluso en la superintendencia de sociedades el caso de la constructora. En este caso, pues acompañaba lo de la compañera Lía. Y por otra parte, cuando uno entrega las evidencias de que está mal conformada por X o Y o motivo, le presenta a uno las evidencias, pero en el transcurso de que se han sacado las pruebas para presentar, entonces
del conjunto al municipio, hablemoslo así, al juzgado, eh, pues como por arte de magia desaparecen las evidencias. Entonces muchas veces es, es, eh, es cuestión no, tampoco es para acusar porque presuntamente más adelante se perdieron y se ha perdido, incluso se perdió hasta el caso porque de lo que había colocado de 360 millones por la demanda, hoy en día hay unas facturas que realmente no se han pagado y ya va casi por 1.000 millones de pesos solamente por un mal proceso. Entonces es necesario es necesario uno, pues, mirar minuciosamente cada uno de estos detalles, ¿no, profe? Sí, ahí difiero un tema de la firma de vigilancia que tú decías y es, ojo porque las empresas de vigilancia y seguridad privada y la seguridad en especial por ser una actividad tan delicada porque se trata de la seguridad personal y la protección de los bienes y podría de una u otra manera competir con las funciones del Estado, específicamente del Ejército, digamos, algunas de la policía, pero sobre todo el Ejército Nacional, que es el monopolio de la fuerza, pues están reguladas a través de una superintendencia especial que es la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Si bien las sociedades comerciales en general están reguladas por las supersociedades, el hecho de que una firma de vigilancia tenga una licencia me indica a mí como contratante que esa sociedad comercial cumple con los requisitos establecidos con la ley, por la ley para operar. Eso significaría que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada debe revisar, entre otros, esos aspectos y existiría una presunción de que es la entidad idónea para otorgar la licencia de funcionamiento. Entonces, lo que yo debo siempre solicitar, licencia de funcionamiento, una certificación de que no tienen sanciones, y adicionalmente, dependiendo del medio que me están ofreciendo, si es un medio tecnológico, si es medio canino, pues tienen las licencias para cada una y las resoluciones de las entidades del Estado que regulan, por ejemplo, el espectro electromagnético, que regulan el tema de los uniformes, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que yo debería solicitar. Digamos que yo entrar a hacer un análisis de la sociedad, en el caso de las empresas de vigilancia, particularmente para complementar tu intervención, pues no tendría ningún sentido porque esa tarea ya la hizo. De hecho, las sociedades que prestan servicios de vigilancia y seguridad privada son sumamente reguladas y requieren unos requisitos tanto en capital, necesitan Bueno, pólizas específicas, etcétera, etcétera. Raúl, ¿tienes alguna pregunta? No. Entonces, Raúl, por fin nos cierras el micrófono, eres tan amable. Bien, conceptualización y características del contrato de prestación de servicios. Entonces, como mencionaba al comienzo, un contrato de prestación de servicios puede ser de naturaleza civil o comercial. Porque es importante saber, digamos, ustedes en su mayoría no son abogados, algunos sí, para ellos quiero recordarles que hay contratos típicos y contratos atípicos. ¿Qué significa eso? Que hay contratos que están descritos dentro de la normatividad y esos son típicos. Y eso significa que hay normas de carácter dispositivo que me mencionan las características tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio, pero hay otras que son de carácter imperativo. Entonces, cuando yo vaya a suscribir contratos que están tipificados, pues la recomendación es siempre verificar en el Código Civil y el Código de Comercio las normas que lo regulan para revisar cuáles son de carácter imperativo. Eso significa que esas normas de carácter imperativo las pongan en el contrato, van a aplicar, pero si son importantes, ponerlas de presente, porque no todos somos abogados y seguramente la contraparte no lo es, a menos que estemos hablando de, digamos, de servicios jurídicos, pues entonces es importante que queden expresos dentro del clausulado, inclusive citando la norma si lo consideramos necesario. ¿De qué depende que el contrato sea de naturaleza civil o comercial? Pues siempre que exista dentro de la relación contractual un comerciante, podría migrar a un contrato comercial por fuero de atracción. ¿Qué característica tienen los contratos de prestación de servicios?
que no hay subordinación. Por el contrario, hay independencia. Yo le digo a usted qué tiene que hacer. Usted es el experto, usted hágalo como considere que tiene que hacerlo y hágalo bien. Usted es autónomo en la ejecución del contrato. Yo no le digo a usted cuál es el horario que tiene que cumplir, porque usted verá en qué tiempo lo hace. El hecho es que, dependiendo del tipo de contrato, ya no es lo mismo un contrato de administración que seguramente yo tendré que pactar unos horarios de atención al público para garantizar que todo el mundo sepa en qué tiempo voy a estar en la oficina, a un contrato de consultoría, por decir algo, del sistema de gestión, por poner un ejemplo. No será lo mismo. ¿Por qué? Porque yo tendré que eventualmente pactar que una persona venga en unos horarios específicos, pero no porque tenga que cumplir horarios, sino porque me va a atender al público. Y otra cosa es decir, sabe que usted con absoluta independencia y autonomía, usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Y tendremos que concertar seguramente reuniones de trabajo, reuniones para presentar informes, reuniones de seguimiento, y eso se concertan de común acuerdo, pero no habrá un horario. Bien. Y finalmente, hay que tener en cuenta, yo a un contratista, y en el argot está muy metido entre nosotros el tema del contrato laboral y por eso utilizamos, es que usted es mi empleada, es que yo para eso le pago su sueldo. Esas son expresiones que utilizamos de manera cotidiana, pero quiero que las saquemos del argot cuando hablemos de contratos de prestación de servicios. Entonces nosotros no pagamos sueldos ni salarios, pagamos honorarios. Bien, y aquí como dicen, un tip de cultura general. La palabra salarios les voy a contar de dónde viene. Salarios viene de sal, y la sal, en un momento donde la sociedad funcionaba a través de los intercambios comerciales, donde no había dinero, la sal era un mecanismo de intercambio porque la sal permitía que los alimentos, que era lo esencial para sobrevivir, duraran más. Por eso el salario, la palabra salario viene de la palabra sal. La sal era muy importante y entonces yo cambiaba vacas por sal, yo cambiaba libras de arroz por sal, etcétera, etcétera, porque la sal realmente era muy importante cuando no había electricidad y cuando no había neveras, cuando no nada de eso. Por eso, de ahí viene la palabra salario. Entonces, nosotros no le pagamos a los contratistas salarios, sino le pagamos honorarios, honorarios profesionales, si el contrato de prestación de servicios es profesional, o honorarios en general. Es importante tener en cuenta que es obligación del contratista pagar su seguridad social. Y esa es una diferencia radical con el contrato laboral. Y es importante que cuando yo tengo contratistas, y sobre todo contratistas que permanecen en la copropiedad, que el marco de acción de su contrato es dentro de la copropiedad, pues deberé garantizar que se hagan esos pagos. Porque hemos visto durante estas charlas que si yo tengo un accidente dentro de la copropiedad y si ese accidente se enmarca eventualmente en accidentes de trabajo, pues deberé tener y tendré que tercerizar ese riesgo o sí, darle el riesgo pues a la ARL para que sea la ARL la que lo asuma. Pero si la persona no tiene al día su seguridad social, podríamos tener dificultades, porque eventualmente todos los accidentes que ocurren dentro de una copropiedad muy seguramente podría vincularse la responsabilidad de la copropiedad de una u otra manera. Entonces siempre será esencial garantizar que el contratista pague su seguridad social y yo tenga cómo verificar que realmente se está haciendo. Estamos en un proceso de cambio respecto a este tema. Ayer veíamos cómo, digamos que una de las EPS también más grande de 5 millones de afiliados está solicitando, digamos que una autointervención. Entonces está diciendo, yo me quiero desmontar de este servicio que estoy prestando y solicito aprobación. Y no sabemos esto cómo vaya a quedar en el corto, mediano o largo plazo, dados todos estos cambios sociales que se están presentando. Pero actualmente funciona la ADRES. La ADRES es entidad que se encarga de recaudar y de verificar el cumplimiento de este tipo de obligaciones. Entonces, además de los soportes de pago, ustedes pueden verificar que la persona en efecto está haciendo sus aportes en ese sistema. Es un poco lento, a veces se cae, pero este sistema es el idóneo para verificar estos temas.
¿Cuáles son los contratos más frecuentes? Aquí he hecho, digamos, una selección por bloques de los contratos que más encontramos en las propiedades horizontales. Uno de los más onerosos es el contrato de vigilancia y seguridad privada. Hemos hablado de manera general, no vamos a entrar a ahondar en este tema específico, pero este es un contrato importante porque se lleva gran parte del presupuesto. Además, como estamos contratando un suministro de personal adiestrado, eh, el costo está muy atado al valor del salario mínimo y de las regulaciones y de los estándares y de las tarifas que establece la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Es uno de los más onerosos y que tiende muy seguramente a subir en la medida en que se disminuya además la jornada laboral. Estamos en este momento 2 veces en el año de manera transitoria modificando esas tarifas, entonces eso hay que tenerlo en cuenta sus presupuestos. Yo les mencionaba hace un rato la importancia de verificar que con quien yo contrate sea una empresa de vigilancia y seguridad privada. En el mercado están ofreciendo servicios similares que no están prohibidos siempre y cuando no suplan las funciones de la empresa de vigilancia y seguridad privada. El objeto contractual de una empresa de vigilancia es vigilar. ¿Y cómo se vigila? Haciendo control de acceso. Si yo pongo, control de acceso de puertas. Si yo pongo a una persona de manera mecánica o de manera manual a abrir puertas peatonales, vehiculares, a hacer un seguimiento de quién ingresa a través de minutas. Si lo pongo a hacer monitoreo a través de los circuitos cerrados de televisión, si, bueno, eso sin contar que por supuesto que si tiene armas de cualquier tipo o tiene medio canino para la prestación del servicio, tiene identificación de metales, etcétera, etcétera, estamos hablando de una empresa de vigilancia y seguridad privada. Si yo contrato otro tipo de empresas, como las quieran denominar, de logística, de conserjería, de lo que sea, para prestar este tipo de servicio, estamos contratando un servicio ilegal. Y cuando yo contrato un servicio ilegal, puedo verme inmerso en una investigación y una eventual sanción. Conozco sanciones que van desde los 20 hasta los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes para personas que no son empresas prestadoras, sino quienes contratan servicios con este tipo de empresas que prestan un servicio ilegal. Y la ilegalidad no está porque la empresa sea ilegal. Yo puedo tener una empresa logística, por supuesto, una empresa de consejería, por supuesto, pero yo no puedo suplir las funciones de una actividad que está regulada por el Estado. Es por esa razón que hay que ser muy cuidadosos en la selección de este tipo de personal. Si yo contrato una empresa de logística es para prestar la logística y lo puedo hacer, pero por supuesto, pero es logística. No disfracemos porque no podemos comprometer la responsabilidad que tenemos nosotros como personas representantes legales de nuestra propiedad, como personas naturales o como representante legal de una empresa de administración, perdón, y además el de la copropiedad. El contrato de seguros es el segundo contrato que también se lleva un gran parte del presupuesto. Las pólizas de bienes comunes son obligatorias de acuerdo con el artículo 15 de la ley 675, sobre todo en dos amparos, incendio y terremoto y todo riesgo, daño material, que las aseguradoras han diseñado un producto multirriesgo que ampara otro tipo de riesgos, sí, también es cierto. Eh, Son tarifas que establecen las compañías de seguros, hay comparativos, importante revisar cláusulas, sobre todo de deducibles y de amparos para saber qué tanto estamos cubiertos a la hora de tomar decisiones. En este tipo de contratos, pues no hay ningún poder de negociación. Nosotros tenemos contratos de seguros que son específicamente regulados por el Estatuto de Protección al Consumidor Financiero. Eso significa que cualquier controversia que tengamos frente a ese tema, podemos acudir a la Superintendencia Financiera, no solamente en calidad de conciliador, sino adicionalmente como juez, tiene funciones jurisdiccionales a través de acciones de protección al consumidor. Interesante que eso lo tengamos ahí en el tintero. Contrato de servicios generales como aseo, todería y jardinería. En estos específicamente hay que ser muy, muy, muy cuidadosos con la exigencia de todos los requisitos
en el sistema, lo mismo que los contratos de vigilancia en el sistema de seguridad social en salud. Inclusive supeditar el pago al cumplimiento de esa obligación y a verificar que mes tras mes las empresas contratantes hagan el pago de los salarios y prestaciones sociales. Entonces, si yo tengo este tipo de contratos, yo debería exigir una certificación, un comprobante de pago al personal que está prestando emisión en mi copropiedad y el soporte de pago de seguridad social del mes que me están cobrando. No es desconocido las malas prácticas en este tema. Hay empresas que no pagan a tiempo, que pagan mes vencido, que pagan al otro mes, que pagan seguridad social cada 2 meses y eso pone en riesgo el presupuesto, el presupuesto no, el patrimonio de la copropiedad y los copropietarios. Porque un accidente de trabajo en estos temas puede ocurrir en cualquier momento. Contrato de administrador o con la firma de administración, eso normalmente son también contratos de prestación de servicios, como mencionaba al comienzo, hay uno que otro laboral, pero normalmente y hoy en día con mayor razón, por toda la carga que existe laboral eh, y por eficiencia se está trabajando bajo esta modalidad. Interesante, no se pueden solicitar horarios. Yo no puedo exigirle a un administrador horarios de atención. Yo sí puedo pactar horas de trabajo. Ese puede ser un criterio. Son 25 horas a la semana. Y al menos garantizar un horario de atención de tales fechas, de tales días. No son horarios de trabajo, no es que la persona me cumpla horario. Pero sí se deben tener en cuenta porque existe la tendencia a que el administrador cumpla horarios. Y esto sobre todo sirve para los consejeros que a veces desconocemos y también consideramos que si yo tengo un administrador sentado en la oficina de administración me trabaja más a que si de pronto no está todo el tiempo ahí y no es necesariamente cierto. Contratos de obra civil y de interventoría. Administración Marrual, por favor, cierras el micrófono, es muy amable. Gracias. Contratos de obra civil y contratos de interventoría, esos contratos son sumamente delicados. Aquí como recomendación en términos generales que estamos dando en esta clase y es, si yo contrato una obra civil grande, siempre debería tener un interventor. Porque el administrador, a menos que sea arquitecto o ingeniero, muy seguramente se puede quedar corto en la verificación de los temas. Estos contratos se chicharronan todo el tiempo. Y cuando hablo de chicharrones, son chicharrones graves. Todo el tiempo. No hay día que yo no reciba una solicitud para una asesoría de estos temas para afectar pólizas. Por eso mañana, el último tema que vamos a tratar en este módulo son las pólizas de cumplimiento. Porque no estamos suscribiendo bien las pólizas de cumplimiento, no sabemos bien cómo funcionan. La tendencia a pensar de que esas pólizas no funcionan es generalizada y realmente no es que la póliza no funcione, es que nosotros no tenemos claro cómo se debe afectar esa póliza. Y entonces hay que transferir los riesgos a un tercero, hay que constituir pólizas con los amparos que se requieren. Si yo estoy pidiendo un suministro, no es lo mismo que estoy pidiendo una obra civil, digamos un suministro de material. Cuando, por ejemplo, yo me suministra una puerta automática, no es lo mismo cuando yo le estoy diciendo a alguien que me haga un muro o que me haga una limpieza o que me haga una impermeabilización. Ojo con eso. Y dependiendo de del tipo de contrato, tendré que suscribir la póliza con los amparos que se requieren. Contratos de prestación de servicios profesionales de recuperación de cartera, de contador, de revisor fiscal, esos son muy comunes en la propiedad horizontal, son de la cotidianidad, son contratos un poco más sencillos, uno debería tener un modelo de cada uno, marco, para poderlo estar actualizando cada vez que se requiera, pero digamos que esos puede uno tener un modelo una vez y de ahí en adelante empezar a trabajarlo dependiendo de más o menos obligaciones. Importante tener en cuenta que cuando yo suscribo un contrato con el revisor fiscal, los revisores fiscales no sé por qué no les gusta suscribir contratos, cuando realmente pues lo que existe entre la copropiedad y un revisor fiscal, cuando ejecutan, realiza sus actividades, realmente es una prestación de servicio y debo tener un contrato de prestación de servicios.
Eh, pero hay que tener en cuenta las causales de terminación del contrato. Como al revisor fiscal lo nombra y también lo revoca de su mandato la asamblea, significa esto que en el contrato debo tener esa causal como una causal perentoria sin indemnización de perjuicios. O sea que en eso debo ser sumamente cuidadoso. ¿Puedo suscribir un contrato un año? Sí, pero si la asamblea a los 6 meses considera que el revisor fiscal no está haciendo su labor, no le sirve por cualquier razón, podría revocar ese nombramiento y por ende esa cláusula debe estar contenida como una causal de terminación del contrato. Y finalmente los contratos de mantenimientos, ya sean preventivos, bueno, los correctivos, por supuesto, pero sobre todo los preventivos, que son los que yo hago en el momento de que planifico el presupuesto. Hay que suscribir contratos de mantenimiento preventivos, pero por supuesto, hay copropiedades que dicen, no, eso yo lo llamo y con una orden de servicio, pero yo de verdad debo garantizar algunos temas específicos como el tema de seguridad social, porque tengo personal trabajando en bienes comunes. Y eso significa que debo garantizar que esa persona esté cubierta en caso de que le ocurra algo en la copropiedad. Existen 3 etapas que debemos analizar en un contrato. La etapa precontractual, que es toda la etapa de la negociación, donde yo como contratista presento una oferta a la copropiedad, donde la copropiedad la analiza, donde la copropiedad verifica cuál es su necesidad y entonces más adelante vamos a ver qué debería contener esta etapa precontractual, la etapa contractual que es de la ejecución como tal y la etapa postcontractual. ¿Qué ocurre con las garantías? ¿Qué ocurre si no termina el contrato? ¿Cómo debería terminar? Si hay algún tipo de incumplimiento. Diferencias entre los tipos de incumplimiento que existen, no todas son iguales. Entonces, una cosa es que la persona no me haya cumplido y otra cosa muy distinta es que el cumplimiento ha sido efectuoso. ¿Me cumplió? Sí. Pero lo que hizo no me sirvió, bueno, puede ser, pero no es lo mismo y la actitud del contratante no es la misma en todos los casos. De la etapa precontractual, ¿qué podemos decir? Lo primero, lo que buscamos allá es seleccionar al mejor contratista con criterios establecidos por la copropiedad, que normalmente deben ser criterios basados en la ética, ¿no? En la transparencia, en que sea una selección objetiva del contratista, que realmente es el que ofrezca el mejor servicio. Y aquí voy a meter una cuña que es una posición personal. Si yo contrato a una empresa para hacer una cosa, es para esa cosa y no para que me dé valores agregados. Y sé que es difícil porque eso está muy metido en el inconsciente o en el consciente del colombiano, y es querer ir por más. Pero, y está muy generalizado y inclusive es una conducta que para ciertos contratos está proscrita. En los contratos de vigilancia y seguridad privada, es claro que si yo pido u ofrezco valores agregados, no solamente estoy atentando contra la normatividad que me dice que está completamente prohibido los valores agregados, sino que estoy atentando contra el trabajador que está trabajando para el contratista. Porque ¿de dónde sale el dinero de ese valor agregado? Pues muy seguramente del salario. Entonces, ahí es cuando uno empieza a preguntar, a mí me dieron de valor agregado en reinversión X dinero, el que sea. ¿De dónde sale? No va a salir de la utilidad de la empresa, pues sale del trabajador. Y ahí es cuando vemos que no liquidan a los vigilantes, que cogen un uniforme viejo. Ustedes saben que de acuerdo con la norma laboral hay que darse dotación 3 veces en el año. Nos lo recordaba la doctora Alejandra en su exposición. Y entonces uno dice, ¿por qué le entregan un uniforme viejo? Porque a la empresa no le da para entregarle a usted un valor agregado de 80, 100, lo que sea, millones de pesos. Y encima de todo darle 3 dotaciones en el año. Es en desventaja de la persona que está prestando el servicio allí. ¿Por qué encontramos después reclamaciones directamente a la copropiedad de vigilantes que despidieron y que no les pagaron la indemnización correspondiente? ¿O por qué tenemos tanta rotación en los vigilantes? Entonces uno se pregunta, ¿es que la prestación del servicio no? Pues el valor agregado, perfecto. Pero cada 3 meses, antes de terminar los 3 meses, me cambian los vigilantes. Pues claro, los contratan para el periodo de prueba y con el fin de no darles indemnización y no pagarles lo que es, pues los están cambiando. Entonces, en el momento en que nosotros recibimos en general de cualquier contratista algún valor agregado distinto a su buen servicio, a lo que yo espero de un contratista, que es que actúe con ética, de buena fe,
que haga su trabajo de la manera profesional y yo le pido, ¿usted qué es lo que nos va a dar? Pues seguramente eso se va a ver reflejado en el mal servicio que preste la persona. Esa es mi posición personal. Ese no debería ser un criterio para seleccionar. Eh, lo barato sale caro y la experiencia en propiedad horizontal me ha dicho que es así en el 100% de los casos. Contratan obras, un contratista de obra que me va a ejecutar un proyecto de 1.000 millones de pesos y mi pregunta, yo le digo al Consejo de Administración, ¿por qué lo escogieron? No, pues es que era el que me daba mejor valor. Tuvimos un caso, aquí viene otra de Rosa de Guadalupe, caso de la vida real. Tuvimos un caso que recibimos de una demanda que le hizo el contratista a la copropiedad porque a la hora de ejecutar el contrato ejecutó mayores cantidades de obra. Palabras más, palabras menos. Cotizó porque él conoció, en lo que se hizo fue unos términos de referencia para indicar cuál era el objeto de la contratación, pero no se midieron las cantidades de obra. La consultoría buscaba un buen contratista, supuestamente. Cada uno de los proponentes, fueron 6 proponentes, fueron a conocer de qué se trataba la obra. Y ellos mismos midieron cuánto daba la medición de sus obras. Presentaron propuesta de servicio con fundamento en las cantidades que ellos mismos habían medido. Y el contratista que se ganó, adivinen quién era, el más barato. Cuando se entrega la obra, en el acta de liquidación dice, sí, el contrato era por 7 pesos y el acta final daba 12 pesos. Y la copropiedad le dice, yo me muero de la pena, pero yo nunca autoricé el contrato, pactamos que las cantidades eran únicamente las que se van a contratar. Sí, pero usted recibió de manera parcial a través de su interventor, que era un consejero, al que no se le pagó por esa labor, también, porque todo tiene que salir barato. Y él me firmó el recibo de cada una de las obras a satisfacción. Ahora le estoy pasando el balance general del contrato y necesito que me pague 4 pesos adicionales. Y la copropiedad dice, no, pero es que yo tengo una asamblea la cual aprobó un presupuesto, yo no tengo esos 4 pesos adicionales, problema suyo. Dice, no, yo no le puedo pagar porque eso no fue lo que pactamos. Ok, muy bien, demanda. Después de 3 años, sale condenada la copropiedad porque en efecto la administradora delegada con una firma recibió el balance de obra y consideró el despacho que se estaba actuando de buena fe, que en efecto la copropiedad había recibido parcialmente todo, a pesar de que el contratista había ido, había medido, había presentado su propuesta con respecto a su medición, pero al final lo que él estaba haciendo era para poderse ganar el contrato, poder ofrecer el menor valor, midió por debajo las cantidades, a la hora de ejecutarlas ejecutó más, pero era siempre el más barato. Entonces, la pregunta es, ¿lo barato sí? Seguramente lo barato no. ¿Qué mecanismos se utilizan? Eh, en el sector privado pueden ser las que ustedes se inventen, pero resulta que el sector público sí ha desarrollado una doctrina y una jurisprudencia muy sólida alrededor de la contratación, porque manejan dineros públicos. Entonces, muchas de las figuras que se utilizan en propiedad horizontal, sobre todo para contratos grandes, son traídas del contrato administrativo. Entonces, contratos, se realiza convocatoria pública o invitación privada. La convocatoria pública es esos términos de referencia que publican todos los días en grupos de redes sociales, donde se indican las características de la convocatoria, qué es lo que se está buscando, dónde queda la copropiedad, seguramente, y a veces contratan firmas consultoras para que desarrollen unos pliegos de condiciones, términos de condiciones sumamente técnicos, cuando es sobre todo contratos de obra, sobre todo, pero también para ciertos contratos como los de vigilancia también, qué es lo que buscan. Entonces, esa es como la caracterización del contratista ideal. Esos son unos términos. O invitación privada, miren, en el sector hay reconocidas 3, 4 firmas y yo quiero trabajar con ellos, entonces yo le mando invitación para que presente propuesta de servicio a las personas que yo conozco que para mí tienen la referencia, que son buenos, que son los que yo necesito. Interesante que yo cuando diseño oferta, la oferta o esos términos de referencia que tengo, pues lo haga, si son temas técnicos, a través de una persona técnica. Contrato una firma consultora
que conozca de ese tema y me haga una caracterización idónea. Cuando no es un tema técnico, pues por supuesto que el consejo junto con la administración podría aventurarse a hacer esa tarea. Pero cuando no, ese diseño debería estar en cabeza de alguien que todos los días se dedica a hacer eso, sobre todo cuando el presupuesto así lo amerita, es decir, el presupuesto del contrato. Esos son los famosos pliegos de condiciones, donde están los criterios de selección. Mire, yo voy a calificar a usted con estas condiciones. Interesante que en ese documento que ustedes elaboren siempre tengan alguna salvedad de que solamente con la suscripción y celebración del contrato nacen las obligaciones a cargo de las partes. Hemos tenido demandas por responsabilidad civil precontractual porque se le dice a la firma de vigilancia, usted fue preseleccionada y al final se dice usted fue seleccionada. Pero resulta que entre la selección y la celebración del contrato hubo una contrapropuesta de alguien que presentó y terminaron cambiando el contratista. Y resulta que el contratista al que se le dijo que se iba a seleccionar o que se había sido seleccionado, que había sacado el puesto del puntaje número 1, pues ese supuestamente compró uniformes, constituyó pólizas, contrató personal, como nunca se celebró el contrato, pues él quedó con el gasto, pero no quedó con el contrato. Entonces demandó a la copropiedad por los perjuicios derivados de la responsabilidad precontractual. La responsabilidad precontractual es extracontractual. Se produjo un daño y hay que resarcirlo y el daño es atribuible a una copropiedad y existe un nexo causal entre el daño que se generó y la culpa de la copropiedad, por ende hubo un proceso y salió en contra de la copropiedad y le tocó pagarle los perjuicios que logró acreditar ese contratista, que era una firma de vigilancia. La propuesta es obligante, eso es interesante. Yo no puedo decirle a un contratista, presente, o yo como contratista no puedo presentar una oferta y luego decir, ay, no, mejor no, ya no, ay, no, es que yo me equivoqué, a menos que de común acuerdo en el contrato subsanemos alguna situación y quede explícito que de común acuerdo las partes pactaron que respecto de un ítem de la oferta no se iba a ejecutar de esa manera. Pero si yo como contratista tengo una oferta y la presento, durante el plazo de vigencia de la oferta es vinculante para las partes. O sea que también como contratantes tenemos que revisar que cuando yo apruebo la oferta, eh, la persona me ratifique que me mantiene los términos y condiciones, porque podría cambiar. Más y sobre todo en temas de obra, aunque cuando hablo de prestación de servicios profesionales también podría darse esta condición. Así rápidamente, porque el tiempo ha pasado hoy más rápido de lo común, términos de referencia y pliegos de condiciones. Aspectos que debe contemplar ese documento. Descripción de la copropiedad, donde queda ubicada. No es lo mismo una copropiedad en una vereda de Anapoima o de, no sé, de cualquier municipio apartado. Anapoima no es apartado, pero no es lo mismo a que quede una copropiedad en el centro de Bogotá, ¿sí? Entonces, si yo indico dónde es, el contratista ya sabe que me debe garantizar, si yo tengo que desplazar profesionales, los profesionales. Si es un contrato de obra y tengo que disponer de materiales, pues debo tener todas las condiciones para poder tener los materiales y cumplir con el objeto del contrato. Yo asumo como contratante, como contratista, dónde queda la copropiedad y todo lo que tengo que hacer para cumplir. Entonces no podrá después decirme, "No, es que yo no sabía dónde era la copropiedad", entonces le cambio el valor. Descripción del perfil del contratista. ¿Yo qué quiero? Persona natural, persona jurídica, cualquiera de los dos me es indiferente, pero si es una persona natural debe cumplir con estos requisitos y si es una persona jurídica debe cumplir con estos requisitos. Las condiciones contractuales. De manera general, ¿qué contrato voy a suscribir? ¿Cuál es la naturaleza de ese contrato? ¿El lugar de ejecución? ¿Qué pólizas le voy a exigir? ¿Qué documento le voy a exigir para acreditar la idoneidad del contratista? Certificaciones, licencias, documentos de identidad, los antecedentes que habláramos y temas de cumplimientos normativos. Si es un contratista que va a manejarme datos como encargado, pues yo tengo que pedir política de datos personales. Si es un contratista que tiene personal a cargo, pues debo pedirle el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, manuales y protocolos de la prestación de servicio que voy a contratar. Y la propuesta de servicio que debería tener adicionalmente, dependiendo de cada tipo de contrato. Hemos visto que no es lo mismo una propuesta de servicios de una aseguradora a la propuesta de servicios que me hace el revisor fiscal.
No es lo mismo. Entonces, yo debo solicitar en la medida de la naturaleza del contrato y del contratista que voy a contactar. La etapa de contractual comienza a través de la celebración del contrato y termina con su causal de terminación que corresponde, ya sea por cumplimiento del objeto del contrato, ya sea por expiración de plazo pactado, ya sea por terminación anual del contrato que hemos pactado en el contrato o la resolución del contrato que la puede solicitar cualquiera de las partes con las consecuencias que esto tenga, y si no la pacté dentro del contrato, pues será la resolución a través de un juez. Dentro de dentro de esa etapa contractual, yo tengo algunas herramientas que debo saber utilizar. Si yo veo, bueno, la primera es celebración del contrato a través de la suscripción del contrato. Cuando son contratos que se inician a partir de ciertas condiciones, pues normalmente yo debo suscribir un acta de inicio. Puedo suscribir actas de suspensión del contrato y actas de reinicio, porque se da una condición que, de acuerdo con las partes, hacen imposible la ejecución de un contrato. Entonces estamos en un fenómeno de la niña que está lloviendo terriblemente y adicionalmente no hay agua. Hace poco recibí un caso de esos. Y están haciendo la impermeabilización de la cubierta y la limpieza de fachada. Terminan la impermeabilización de la cubierta y comienza por el lavado de fachadas y llega el tema del racionamiento y llega la alcaldía local en sus inspecciones y le hace un requerimiento de manera escrita a la copropiedad: suspenda las actividades de lavado de fachada porque estamos en racionamiento. Entonces dice uno, imposible cumplir con el objeto del contrato, es una orden de un tercero que está en ejercicio de sus funciones, y nos toca levantar un acta de suspensión del contrato por el término que se pacte inicialmente, de acuerdo como vaya surgiendo, digamos, en este caso el racionamiento, para poder reiniciarlo una vez. En ese término no se contabiliza nada. Habrá que revisar si, digamos, esa es una condición ajena, una fuerza mayor o caso fortuito, realmente un caso fortuito. Es una situación irresistible, imprevisible, las partes no podíamos tenerlo en cuenta. Hay que revisar estos riesgos, quién los asume dentro del contrato. Si el riesgo de este tipo de situaciones las asume el contratante o las asume el contratista. Si las asume el contratante, tendré que reconocer de pronto mayor permanencia en obra, si realmente se requiere o no. O el contratista lo asume porque ese es el riesgo que dentro del contrato él decidió asumir. Eso también dependerá de la modalidad del contrato que se haya contratado. Importantísimo la constitución de pólizas y la revisión de que esas pólizas se paguen. Y la revisión de que si yo hago una suspensión del contrato, yo le informe a la aseguradora porque el riesgo cambió. Ya no vamos hasta mayo, vamos hasta septiembre. Entonces la aseguradora debe saber que se extendió el plazo del contrato dada una circunstancia donde se suscribió de común acuerdo un acta de suspensión, y muy seguramente más adelante se va a suscribir un acta de inicio. Rápidamente, ¿qué cláusulas no pueden faltar? Definir con detalle el objeto contractual y determinar el alcance con las actividades. Si son consultorías entregables, que quede claridad de qué cantidad, calidad y periodicidad se van a entregar, para que después no tengamos dificultad. Muchas veces me dicen, doctora, es que me incumplió, y leo el contrato y dice, pero es que el contrato no se comprometió a nada, en el objeto no dice nada y en el alcance no dice nada. Pues realmente ahí no hay ningún incumplimiento porque ustedes no pactaron prácticamente nada. Él miraría qué haría y usted le pagaría. Y así quedó pactado. Entonces hay que ser cuidadosos con eso. Hacer vinculante la propuesta y los documentos anexos, así como los términos de referencia. Todas las comunicaciones que se han surtido desde la etapa precontractual hasta que termine el contrato hacen parte del contrato. Establecer las obligaciones a cargo de cada una de las partes con claridad. Formas de pago, requisitos. Hoy en día es exigible la facturación electrónica. Creo que la transitoriedad termina en octubre, si mi memoria no me falla. Eso significa que hoy por hoy tenemos que exigir facturación electrónica a los que están obligados ya a tener facturación electrónica, y cuando termine la transitoriedad a todo el mundo facturación electrónica, soportes de pago de seguridad social y los entregables. No por el hecho de que a mí me hagan entrega del entregable significa que hago el pago, sino que yo tengo que revisar que ese entregable sí cumpla con las condiciones. Entonces, previa revisión del entregable será los pagos. Cumplimiento de las normas contenidas en el reglamento de propiedad horizontal. Cuando ese contratista tiene que ir a la copropiedad, cuando ese contratista interactúa con propietarios, caso vigilancia, caso aseo, caso toderos, caso jardinería,
Yo tengo que ponerle presente que tiene unas obligaciones de acuerdo con el reglamento. ¿Qué pasa cuando se presentan daños a bienes comunes? ¿Quién responde? No, es que el todero estaba cortando el pasto y saltó una piedra y me rompió el vidrio. Sí, yo tengo una póliza para eso, pero si eventualmente la póliza no me cubriera, yo tengo también que esa circunstancia se podría dar. ¿Qué pasa si lavando el piso del primer piso se filtró toda el agua a los bienes comunes de terceros y se le dañó las entradas de madera de todos los apartamentos? ¿Quién responde? ¿Quién paga el deducible en caso de que tenga que afectar mi póliza? Solución de controversias y cláusulas compromisorias. Ojo con eso. No admito que hoy en día alguien me pague una cláusula compromisoria en un contrato. Resulta que la justicia es gratuita. Se demora, decía por ahí Lía, creo que fue. Y así, es morosidad en la justicia, seguramente sí. Pero que sea mi elección querer acudir a un tribunal de arbitramiento o mi elección querer acudir a la jurisdicción ordinaria o mi elección ir a la superintendencia de industria y comercio. Si yo pacto cláusulas compromisorias, de entrada me voy a un tribunal de arbitramiento. Y a las papas piedra les digo que ustedes pactan a la Cámara de Comercio, pues que además es de las más idóneas, pero es de las más costosas. Entonces dice uno, si la justicia es gratuita, ¿por qué voy a pagar? Daño a bienes comunes, cláusulas compromisorias. Entonces, por esa razón, solución de controversias debe ser, se acude a los mecanismos de la justicia ordinaria. Punto. Cualquiera, la que el contratante o el contratista quiera acudir. Confidencialidad y protección de datos personales, el tema de la indemnidad, es decir, que yo mantengo indemne como contratista a mi contratante por las actuaciones que yo haga. Y en caso de que el contratante se vea vinculado, pues yo tendré que sufragar la defensa. Eso debe quedar, sobre todo hay contratos de contratos, pero contratos de vigilancia, contratos de aseo, por naturaleza deben quedar, contratos de obra, por naturaleza deben quedar. Las causales de terminación de los procedimientos, de eso ya hablamos ampliamente. El domicilio contractual, ojo, ese es un tema de discusión, porque cuando el contratista tiene su sede en otro lado, entonces voy a poner un ejemplo, tiene su sede en Chía o tiene su sede en Bucaramanga y el contrato se ejecuta en Bogotá. Entonces yo digo, no, es que a mí me queda mejor que el domicilio del contrato, o sea, en Bucaramanga, pues porque si eventualmente pasa algo, yo tengo que acudir a los jueces de Bucaramanga. Pero resulta que el Código Penal de Procesos ya resuelve ese tema. Es completamente ineficaz pactar un domicilio contractual. El domicilio de las partes sí, pero no el domicilio contractual. Y suscribir en originales o firmas digitales. Sobre todo, digamos, sobre todo los contratos grandes. Cuando yo pueda decir, no, es que esa firma no es mía, yo no firmé. Lo mejor es suscribir en original. Cláusulas que no pueden faltar en los contratos de obra. Contratos de obra pueden ser bajo dos modalidades de pago: a precio global fijo, sin fórmula de ajuste o a precios unitarios. Precio global fijo, el riesgo lo asume el contratista. Yo le digo a usted, señor contratista, venga, me mide la obra y usted va a hacer un barbecue, lo que le valga. Usted me lo cotiza. Vale 10 pesos. Ok, perfecto. Yo le pago los 10 pesos. Que si cambió el valor del bloque, que si se cerró, hubo paro y se cerró durante 8 días la salida a su hacha y no pudo meter el material, que si lo que sea, el riesgo lo asume el contratista. Esos son los precios, esos son los contratos a precio global fijo sin fórmula de ajuste. Cuando yo contrato a precios unitarios, contrato cantidades de obras a un valor. Entonces, al final hago la medición y resulta que si los metros cuadrados que me iba a intervenir no eran 10 sino 20, a 100 pesos cada uno, pues el resultado de lo que yo voy a pagar va a ser la multiplicación de los metros cuadrados ejecutados por el valor pactado. ¿Quién corre el riesgo del mayor precio? Pues el contratante. Mi recomendación es, si usted tiene una firma consultora muy juiciosa, que hizo muy bien la tarea y midió muy bien, pues, hágalo por precios unitarios. Pero si no, y tiene un presupuesto fijo, pague lo que es, no pague el menor valor. Escoja al contratista bueno y hágalo a precio global fijo sin fórmula de ajuste, porque yo tengo presupuesto. Entonces, si yo tengo 1.000 pesos para la obra y resulta que después no me midieron bien y eran 1.200 pesos, ¿de dónde saco los 200 pesos? Esa es mi recomendación. Evaluar la necesidad de contar con la interventoría integral. Eso es clave. Exigir el cumplimiento de normas técnicas.
Para eso necesito un interventor que conoce las normas de construcción aplicables, que si yo voy a intervenir una red, tiene que ser la red TIE, y si es una red hidráulica, la RAS. ¿Quién conoce eso? Un ingeniero, un arquitecto. Pacten qué se hace con los residuos de obra. Esos no se dejan en el chut. Eso los debe sacar el contratista y además debe cumplir con las normas, no es ir a botarlo en un botadero ilegal. La responsabilidad sobre las materias primas y las herramientas deben quedar en cabeza de quien es el contratista. No se comprometan ni dejen cualquier puerta abierta en un contrato para que después ustedes se descuiden, entra un visitante, se le roba el X elemento al contratista y resulta que como usted le dijo que lo guardara en el cuarto de herramientas y que ahí para eso tenía vigilancia y usted respondía, pues entonces resulta que si se lo hurtan al contratista, usted tiene la responsabilidad de pagarse y determinar condiciones y el lugar de almacenamiento de las cosas. Es decir, yo le presto a usted un lugar para que usted guarde su materia prima, pero eso en ningún momento significa que usted pueda meter otras cosas que no son relacionadas con el tema, tipo drogas, tipo alcohol, tipo sustancias ilegales. No voy a hablar de las pólizas porque mañana vamos a hablar de ese tema con el doctor Aldemar, por ende ya se está acabando la sesión y quiero terminar con el tema postcontractual antes de. Pacten cláusulas para liquidación del contrato. ¿Qué ocurre si no nos ponemos de acuerdo? ¿Cuál es el procedimiento? Porque recuerden que ese es un requisito para poder afectar la póliza de cumplimiento, el amparo de cumplimiento. Tener suscrita el acta de liquidación del contrato, ya sea de manera bilateral, de común acuerdo o unilateral. Por eso debe pactarse qué ocurre en un procedimiento, qué ocurre si no se pacta de común acuerdo. En la etapa postcontractual, normalmente lo que podría ocurrir es que yo solicite garantías, que era lo que hablábamos hace un rato, y indemnización de perjuicios. Si el contrato no sale mal, si el contrato sale bien, pues todos nos vamos de amigos y yo lo sigo referenciando y me encantó su trabajo. Pero si el contrato sale mal en una etapa postcontractual, muy seguramente podríamos vernos en ese escenario. Para terminar un contrato, ya hablamos que puede ser de común acuerdo unilateralmente. Unilateralmente, si yo pacto las causales, que deben ser causales graves, podré revocar el contrato sin que tenga consecuencias negativas para la copropiedad. Pero si no, yo debo solicitar la revocación del contrato o la resolución del contrato a un juez de la República invocando un incumplimiento grave. Si yo invoco un incumplimiento grave, lo que primero que tengo que acreditar en ese proceso es el cumplimiento por parte de quien está alegando que la otra parte incumplió. De lo contrario, ¿cómo se opone la contraparte? Con una excepción que se denomina contrato no cumplido. Es decir, esa persona que me incumplió primero me está exigiendo que yo cumpla. ¿Y sabe qué ocurre en ese caso? Prospera la excepción de contrato no cumplido y gana la contraparte. Es decir, que el presupuesto número uno para yo poder solicitarle a un juez que me resuelva un contrato es acreditar que yo sí cumplí y que la contraparte fue la primera y la única que cumplió dentro del contrato. No, pero es que yo cómo le voy a pagar si eso me quedó mal. Entonces, debo diferenciar entre una cosa es un incumplimiento del contrato, una cosa es que el incumplimiento ha sido defectuoso, otra cosa es que el incumplimiento ha sido retrasado y otra cosa es que nunca me ejecutó el contrato. Es decir, no hubo cumplimiento del contrato. Una cosa es que yo le incumplí y otra cosa es no cumplir un contrato. Son dos cosas distintas. Y en ese orden de ideas, pues tendré unas herramientas diferentes. Pero cuando hay un incumplimiento de la contraparte, yo debo acreditar que cumplí. No hay opción. Si hay un incumplimiento defectuoso o retrasado, yo tengo que acreditar que sí, yo sí cumplí. Yo tenía que pagarle el acta número 7 de obra, sí, y ahí está el pago, yo lo hice. Él terminó todo, lo hizo mal, sí, pero yo le cumplí su pago. Entonces ahora, por favor, señor juez, declara que él incumplió. ¿Incumplió por qué? Porque él me dijo que me iba a poner un manto asfáltico de 0,5 milímetros y puso uno de 0,3 milímetros y eso dio lugar a que en la primera aguacero que hubo en temporada invernal se me mojaron todos los últimos pisos, los bienes privados. Y adicionalmente eso me ocasionó perjuicios, porque ahora me están reclamando los dueños de los apartamentos, uno 30 millones de pesos, el otro 15, el otro 10. Súmelo. Yo tuve que hacer ese arreglo, aquí lo acredito, por favor, indemníceme ese dinero y trágame el valor presente. Eso es lo que uno hace en un incumplimiento de un contrato con indemnización de perjuicios. No es obvio que la parte haya cumplido defectuosamente
para yo decir que yo no le pago. Pago y reclamo. Creo que hasta ahí vamos. Espero que no se me haya quedado porque este tema tiene mucho. Hablamos de manera general de las acciones que tenemos, siempre estará abierta la posibilidad de conciliar. Tendremos la posibilidad de iniciar una acción de protección al consumidor para exigir la garantía, es decir, me cumplió sí, pero me cumplió defectuosamente. Yo necesito que me repare, que me mejore, que me cambie. Algo salió mal, eso es la garantía. O incumplimiento contractual definitivamente de las obligaciones, que también puedo iniciar la acción de protección al consumidor o aparte puedo iniciar un proceso de responsabilidad civil contractual. Digamos que estos son los elementos que yo debería saber como administrador. Esta no es una clase de derecho, aunque tiene que ver mucho con derecho. Tenemos que entrar a hablar de procesos y ese tipo de detalles, pues no tendría sentido porque ustedes no los van a ejecutar. Pero estos son los elementos de juicio que ustedes deberían tener para tomar mejores decisiones a la hora de contratar. La mayor parte de procesos en los que se ven vinculadas las copropiedades es porque no cumplen el contrato, aduciendo que como el otro me entregó mal, yo no le pago por mayores cantidades de obra. Entonces el contratista demanda porque no se le pagó todo y ahí normalmente hay vicios desde la concepción del contrato, desde el diseño o por mayores permanencias en obra atribuibles al contratante. Eso de no dejar entrar al contratista me parece que es la causal número uno. Dice, ¿cómo iba a terminar yo mi obra, señor juez? Si el administrador dejó la orden a partir de tal día de que ninguno de mis subcontratistas podría entrar a terminar la obra, imposible. Son errores que cometemos. Entonces, eh, siempre que tenga cualquier dificultad de este tema, acudan a estos conocimientos y si la duda definitivamente los desborda, hablemos del tema y con muchísimo gusto con nuestro equipo de trabajo estaremos disponibles para asesorarlos. Les deseo un feliz día. Los invito, desde la última diapositiva, para que nos sigan en redes sociales. Nosotros tenemos página en Facebook, página en Instagram y página en YouTube. Infante López Consultores, IL Consultores. ¿Y por qué los invito a que nos sigan? Porque próximamente haremos un live, que es una charla online relacionada con un tema y no va a quedar el video. Es decir, que si no están el día y la hora, después no lo van a consultar con el tema de parqueaderos y el cobro de parqueaderos. ¿Qué pasa cuando le cobra a un propietario el parqueadero? ¿Qué pasa cuando le cobra a un visitante el parqueadero? ¿Qué consecuencias tiene? Entonces, dice Estelita, los datos. Entonces, ustedes nos buscan en Instagram, IL Consultores, creo que es el de Instagram, o Infante López Consultores, y ahí nos van a encontrar. Y en Facebook lo mismo, el de parqueadero lo vamos a hacer en Facebook. Entonces síganos en Facebook porque ahí vamos a poner la fecha, se inscriben a través de la red social, nos ven online a través de la red social. Si están en el momento que estamos haciendo el Facebook, súper porque tienen contenido. Después no vamos a grabarlo en ningún lado, así que se lo pierden. Y este es un tema que está generando multas por parte de la superintendencia cuando se cobra. Un abrazo a todos, un excelente día, cuídense, me encanta verlos. Iniciamos con toda la energía esta mañana de hoy con contratos. Cuídense mucho. Gracias, profe. Dios la bendiga. Muchísimas gracias. Qué claridad. Dios la bendiga. Muchísimas, muchísimas gracias. Guillermo, ¿hoy no te vas a despedir? Muchas gracias, Guillermo mesa se de nos trabajo. embolató. Bueno, un abrazo para Gracias, todos, cuídense mucho. Sensores de pared. Esos no se pueden programar solamente, no sé, no sé si acá. Claro. Pensé que era de, iba a preguntar. Claro que sí, profe. Muchas gracias a todo el equipo. Ahí están los alumnos. Profe, gracias. Entonces nos veríamos mañana en clase. ¿Me oyen? ¿Sí están Sí, por ahí? claro, profe. ¿Alumnos? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, profe, muchas gracias por haber estado. Los alumnos.
inquietudes de los alumnos al respecto de lo que hablamos al principio? ¿Estela o alguien más?